Último bloque de Plural. Vamos a seguir hablando de gastronomía, voy a decir misionera y me van a corregir, de gastronomía regional con Iván Ortega. Iván, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, yo, y bienvenidos todos los que están escuchando esto. Raúl, muy bien dicho, gastronomía misionera. Tenemos que embanderarnos en nuestras particularidades, porque si no, la región es muy grande y tenemos una tierra tan frondosa y tan próspera que hasta la infusión nacional nos cae plenamente en nuestra tierra. Por ejemplo, la yerba mate es toda Misiones. Es toda Misiones, pero no es todo Corrientes, no es todo Brasil, no es todo Río Grande do Sul. Entonces creo que esa identidad también nos hace misioneros y está bueno decir cocina misionera y está mucho mejor decir cocina misionerista porque eso es un constructo social. Claro. ¿De dónde viene nuestra gastronomía, Iván? Estuvimos hablando en un programa anterior con vos, bueno, de todos los aportes, pero hoy profundicemos un poquito más. Bueno, vamos a profundizar. Primero, tenemos que hablar, repaso brevemente, dos cuestiones. La llegada de los españoles a la conquista de América es Asunción. Hasta ahí llegaron, ¿no es cierto? Los españoles fundan Asunción y luego Buenos Aires. En el trayecto estamos nosotros. Sí, claro que se descubren estas tierras, pero no se le da ninguna importancia a nivel poblacional o al nivel de reducción, sino hasta el momento de los jesuitas. Pasan años, 100 años pasan, y más también si los contamos, ¿no? Entonces la cocina misionera tiene que ver con el valor de sincretismo, perdón, no es un valor el sincretismo, con el sincretismo que hubo, es decir, la mezcla, la consolidación de la mezcla, eso es el sincretismo, de las diferentes nacionalidades que tuvieron los padres jesuitas. Hablamos de las reducciones jesuítico-guaraníes. No eran todos españoles, partamos de ahí. No, la Compañía de Jesús, primero que fue años negada en la misma España, y su creador, San Ignacio de Loyola, era vasco. Claro. Entonces, la vascongada siempre estuvo en litigio con España, si era España o no era España. Partimos de esa base. Segundo, la Compañía de Jesús tenía como su bastión en nuestra tierra a Antonio Ruiz de Montoya y, por supuesto, a San Roque González de Santa Cruz, ¿no es cierto? Son dos nacionalidades distintas. La españolidad está, el sentir español está presente siempre. Después tiene que ver las regiones de España. Antonio Ruiz de Montoya era andaluz. Entonces tenemos un montón de vestigios sustitutivos. Por ejemplo, en Santa Ana el riego andaluz generó frutas y verduras, y el pensamiento de Ruiz de Montoya en Loreto y en Santa Ana, que no generó, supónganse, el padre Antonio Sepp, que era alemán, en San Ignacio Guazú. Entonces, esos platos de nacionalidad que tenían de origen esos padres jesuitas, podemos decir, digamos, el boriborí de dónde proviene. Y yo creo que metiendo más a San Ignacio Guazú. ¿Por qué? Porque las bolitas, vamos a ser precisos, las albondiguillas de maíz, que hoy conocemos como borí, imbrodo en italiano, guarda, estoy mezclando otro término, pero sabíamos que el italiano y el romano era lo que predominaba. Entonces, esos caldos imbrodo, esas albondiguillas imbrodo, que es en caldo, tienen que ver sin duda con un sincretismo de algún tipo de valor de gastronomía alemana, ¿sí? Gastronomía de origen, llamémoslo. Claro. Por ejemplo, la chipa es un valor común porque fue el pan de los jesuitas, digamos, en América. Al no haber trigo y al tardarse tanto tiempo en obtener esos productos, por ejemplo, no había vid. Entonces, ¿cómo se celebraba la misa? ¿Saben cómo se celebraba la misa? Con agua potable, claro. Haciendo la liturgia. Si Jesús convirtió el agua en vino, los jesuitas solo podían confiar en su momento en que el agua se santificaba y se transformaba en vino, ¿no es cierto? Bueno, hasta que se vinificó. El padre Antonio Sepp data de cuando se pudo obtener el vino en esta región. Entonces, hablar de cocina misionerista es sostener eso y a partir de ahí anclarnos en nuestras particularidades. El reviro, producto del obraje del Alto Paraná. Nuestra terminología, carayá, que es para el misionero, comer la comida fría del día anterior o del mediodía. ¿Saben de dónde viene? Le hablo a los espectadores. Viene de que en el obraje yerbatero no había comida. Entonces de repente se acababan las provisiones y había que agarrar un mono, sí señores, un mono, un carayá. Y el carayá había que hervirlo horas
porque el mono es muy duro como animal para ser comestible. Entonces el mono sí o sí había que cocinarlo temprano, dejarlo que se enfríe y volver a calentarlo para comerlo. No se podía comer al toque, porque no se sabía cuándo se iba a ablandar el mono. Entonces comemos el carayá, quiere decir, vamos a recalentar eso que cocinamos horas y lo vamos a recuperar. Eso es misionerismo, porque eso es del obraje. Y ahí va dejando su impronta, decías en una charla que tuvimos antes, va dejando en cada una de las misiones diferentes. Sí, es realmente ir al padre Antonio Sepp y a sus escritos, es realmente algo maravilloso. Ir a los archivos nacionales del Perú para leer un poco de la bitácora de viaje de Juan de Ayolas, por el virreinato del Perú, no lo que gobernaba, no por otra cosa. Esos documentos, esos primeros documentos alimenticios, era re importante la comida, chicos. Llegaban con una Biblia abajo del brazo y tenían que comer. Claro. Tenían que comer y sustituir, porque los guaraníes hacían cosas de escupitajo. De hecho, lo máximo que tuvieron que luchar, no, que tuvieron que sobreponerse a ver los jesuitas fue la antropofagia. Claro. Es decir, ellos se comían entre ellos, como ritual. El abá caldo, abá es indio, caldo de indio. El payaguá mascada, esa tortilla de carne con mandioca pisada en Paraguay. Los payaguás fueron los eternos enemigos, fueron unos enemigos muy importantes de los guaraníes en su momento. Entonces podemos deducir que el payaguá mascada está más en relación al territorio jesuítico guaraní, que tiene frontera con Chaco, porque los payaguás habitaban en Formosa, Chaco. No podemos situar en otro lugar ese plato. ¿Me van siguiendo? Sí. Las regiones tienen hoy distintas, esto que llamamos, digamos, comida regional. Las regiones, Paraguay, Brasil, Misiones, Corrientes, siguen teniendo distintas comidas típicas entonces. Sí. Sí, en realidad vos mencionaste o ciudades o provincias o países. Eso es división geopolítica. Las regiones son conglomerados culturales. Y sí compartimos muchas cosas, pero también están los regionalismos, que fue el eje de la charla anterior, Raúl. Nosotros como misioneros tenemos que ampararnos a nuestros regionalismos. Porque, por ejemplo, la rapadura. Claro. La rapadura, fíjense que hasta las chicas que son castañitas con el pelo claro se le dicen, ¿cómo es la guaina? Dicen, y rapadura, dicen. Entonces esas son cosas que desde lo alimentario nos remiten a lo cultural. El carayá, la comida fría, bueno, quiero encontrar tantas cosas para transmitirles como misioneros, el reviro. Posteriormente, Misiones fue una tierra de pujanza de inmigrantes de Europa del Este. Entonces, a partir de ahí, la cuca, o sea... Ahí empieza la otra mezcla. Claro. Y después está el Brasil, que el Brasil nunca llegó a ser un virreinato, llegó a ser el traslado de un reino. Claro. O sea, los portugueses trajeron a sus reyes acá. Rey, claro. Claro, entonces se da todo un tema cultural de choques con los bandeirantes. Bueno, hay tanta tela para cortar. Eso mirando hacia atrás. Sí. Y mirando, digamos, hacia adelante en la consolidación de nuestra gastronomía. La consolidación de nuestra gastronomía es... Misionera. Misionera. Es mirar nuestros valores, nuestras riquezas de territorio. Hablo de valores geopolíticos, ¿no? Porque considero que nuestros atractivos naturales tienen que ver con nuestra potestad política como país, ¿no? Entonces, amparados en eso, tenemos que mirar al sector productivo hoy en día, mirar a los vestigios que quedan en el sector productivo, ¿sí? Tenemos que ver qué podemos generar de acá en adelante sobre eso que conocemos de la historia y sobre eso que actualmente el mercado nos ofrece. Te voy a poner un ejemplo. En la Cruz de Santa Ana, yo fui el creador de los 3 proyectos, Santa Ana, Moconá y Salto Encantado. De los 3 proyectos gastronómicos. De los 3 proyectos gastronómicos, sí, ¿de qué voy a hablar yo si soy cocinero? Bueno, por supuesto, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada. De los 3 proyectos gastronómicos, entonces, hice una canchereada. Me hice el canchero. Dije, voy a hacer la César misionera. La ensalada César, para los que no saben, es una ensalada César que se creó en el Caesar Palace de Nueva York, que es un hotel de 5 estrellas. Y es una ensalada muy popular, César también se le conoce. Bueno, yo dije, voy a hacer la César misionera. ¿Qué hice?
como tiene un crujiente, agarré mandioca Manfred, perdón la marca, No, era una empresa misionera que empezó a hacer los primeros snacks de yerba mate. Entonces, en vez de ponerle croutons, que son los cuadraditos crujientes de pan al horno que lleva esa ensalada, le puse pequeños pedacitos crujientes de mandioca frita de bolsa, sector productivo. Después, en vez de ponerle pollo, que es lo que lleva la típica ensalada, le puse Cracovia, que es un típico fiambre embutido de nuestra también. región. Claro. Y así podría continuar con muchos platos que lo que he intentado hoy en día son cambiarles, darles una vuelta de tuerca a lo internacional con productos locales. El clafoutis francés, en vez de hacerlo con frambuesas, lo hacemos con mora del Monte Misionero y en vez de ponerle nueces, le ponemos maní, que es el mandubí misionero. Todas nuestras versiones. Todas nuestras versiones. Ese es el camino. Iván, 1 minuto tenemos. ¿Hablamos de identidad cuando hablamos de esta gastronomía? Hablamos de un valor enorme de identidad porque lo estamos construyendo. Todo lo que estemos construyendo... No está consolidado, están en construcción. Estamos en proceso porque tenemos demasiado, esa es la verdad. Cada vez que descubrimos algo, es el punto de llegada para descubrir algo nuevo y algo más. Nuestra gastronomía fue y será fuerte en la Argentina. La comida misionera tiene más identidad que la del sur y tiene igual identidad que la del norte y que la de la provincia de Buenos Aires con el tango y todo lo demás. Iván, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queda el compromiso para otra nota más. Queda otra nota más pendiente. Gracias a todos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.